Dice el PRI y el PAN que si hay evidencias de los crímenes realizados por los expresidentes, se presenten las pruebas. Parece que no ven a García Luna preso en Nueva York y a Cienfuegos preso en Los Ángeles. Parece que no vieron la enorme corrupción de sus gobiernos, de Fox, de Calderón, de Peña, de Cedillo, de Salinas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información, amigos. Es un gusto saludarlos y vámonos rápidamente con la información. Pues ahora resulta que la oposición, los del PRI, el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues resulta que ahora no solo critican, sino que hasta reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los diputados de Morena, reclaman el que no se haga justicia. Reclaman que no hay necesidad de una consulta para enjuiciar a expresidentes. Ellos dicen, si tienen pruebas, pues simplemente preséntenlas, y dicen, se están tardando, no están haciendo bien su trabajo. A estas personas se les está olvidando que se tiene que hacer una consulta, porque cuando ellos estuvieron en el gobierno, acomodaron las leyes, la constitución, la hicieron a su manera para que jamás pudieran ellos tocar, pues, de alguna manera la cárcel, para que ellos no pudieran ser juzgados, para que en pocas palabras fueran intocables. Así es, amigos, pues ahora resulta que no hay necesidad de esto, que es un teatro lo que está haciendo Morena, lo que está haciendo el presidente, que si realmente quieren justicia, que presenten pruebas y listo. Así de cínicos son estas personas, así pues de faltos de memoria son estas personas. Pues esta diputada quien dijo esto fue la diputada Carmen Julia Prudencio del Partido Movimiento Ciudadano, quien se atrevió a decir que es meramente un acto de propaganda política, para hacer propaganda al partido que encabeza el presidente, en que en su momento encabezó el presidente del partido de Morena. Dice esta diputada que simplemente es para, pues, darle propaganda a este partido. Dicen por ahí que quien habla del camino es porque andado lo tiene. Resulta pues que estas personas saben muy bien de estos temas, pues siempre habían estado ellos en el poder. Ahora que está pues Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sí les incomoda. Afortunadamente también el diputado del PT, Benjamín Robles, pues se encargó de ponerla en su lugar y de callarle la boca, así también como en compañía del diputado Fernández Noroña. Vamos a ver lo que sucedió en la Cámara de Diputados, porque venía muy altanerita, pero pues le dieron su estate quieto a esta diputada del partido de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Con su venia, presidenta. He escuchado a algunos diputados, en particular algunos que de manera estridente exigen justicia, y yo me pregunto, ¿qué les impide para presentar pruebas? ¿Qué les impide para promover un juicio político? Compañeras y compañeros, jamás olvidamos que nada ni nadie debe estar por encima de la Constitución, nada ni nadie al margen de la legalidad. Y el Movimiento Ciudadano siempre estamos a favor que se haga justicia, pero que no se simule. El dictamen que hoy discutimos tiene sustento en un doble discurso, ya que se pretende utilizar un mecanismo legal de participación ciudadana con recursos públicos bajo la justificación de hacer justicia social, basada en el sentir del pueblo. Pero en el fondo vemos una estrategia presidencial para influir en el voto de los ciudadanos y beneficiar al partido político en el poder. En nuestro país existe la división de poderes y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por un lado, corrigió de fondo la redacción de la pregunta de carácter tendenciosa, inquisitiva, violatoria de derechos humanos y por ello mismo inconstitucional, propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, dando así una nueva redacción, pero haciéndola con ello constitucional, y que se realizará en la consulta popular del próximo 1 de agosto del 2021. La separación de poderes le brinda un cimiento de independencia a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros de la Corte no están para ganar simpatías
de otros actores políticos o popularidad ciudadana, sino que están para defender nuestro marco constitucional. Por eso apoyamos sus argumentos. No se puede someter a consulta la obligación constitucional del Estado de procurar y administrar justicia. La voluntad soberana del pueblo se encuentra plasmada en las leyes y estas son elaboradas a través de sus representantes populares. Y en el caso que nos ocupa, hacer justicia conforme a las leyes y sancionar a cualquier persona que cometa un delito ya está regulado. Es necesario preguntarle a la gente si el Estado debe cumplir o no con sus responsabilidades y obligaciones con la justicia. Lo reitero, para hacer justicia no hace falta consultas populares, sino que se aplique e iniciar procesos que determinen nuestro aparato jurídico en contra de cualquier funcionario que cometa o haya realizado algún delito. ¿En dónde queda el discurso de austeridad republicana? Cuando vemos un evidente uso selectivo de recursos públicos de acuerdo a los intereses presidenciales. ¿Cuánto va a costar la consulta popular? Es más trascendente gastar dinero público en una consulta sin sentido que en invertir recursos para generar empleos, apoyar a las familias mexicanas ante la crisis económica y de salud. Esta consulta popular ni siquiera está contemplada en el anteproyecto presupuestal del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021, pero sí se le va a exigir que se realice en tiempo y forma, a sabiendas de que este órgano electoral tiene que llevar a cabo un proceso electoral. Permítame un momento, diputada. Diputado Alberto Villa, ¿con qué objeto desea usted hacer uso de la palabra? Presidenta, para preguntarle a la oradora si me permite una pregunta. Diputada Prudencio González, ¿acepta usted una pregunta al diputado Alberto Villa? No le permito una pregunta, voy a continuar con mi discurso. Adelante, diputada. Gracias. No la acepta, diputado. Esta consulta popular ni siquiera está contemplada en el anteproyecto del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para ejercicio fiscal 2021. Pero sí se le va a exigir que se realice en tiempo y forma, a sabiendas que este órgano electoral tiene que llevar a cabo el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, bajo incertidumbre de la pandemia del COVID-19. Recordemos que los instrumentos de participación ciudadana sirven para que las y los ciudadanos decidan sobre temas trascendentes. Son herramientas de la democracia que no pueden pervertirse o trastocarse como se pretende hacer, ni mucho menos para simular que se escucha la voz del pueblo en aras de la propaganda. Esperemos que en sus conferencias diarias el titular del Ejecutivo Federal no siga refiriéndose a esta consulta popular como un instrumento para juzgar a los expresidentes, prestándose al engaño popular. Rechazamos su constante invasión e intromisión tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo. Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen, porque no seremos parte de un proceso que de origen atentaba de una manera tendenciosa contra derechos humanos y que buscaba utilizar la consulta popular como un instrumento público de carácter faccioso, con el ánimo de afectar las contiendas electorales de este país, anteponiendo y lastimando a nuestras instituciones democráticas. Es cuanto, Presidenta. Pues esto fue lo que dijo esta diputada. Ahora resulta que no hay nada que impida pues que se juzgue expresidentes, que no hay necesidad de una consulta. Ahora resulta que ellos son los defensores de los mexicanos y que el presidente pues está haciendo pues un teatro, un circo para poder enjuiciar a expresidentes. Vamos a ver lo que le contesta el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, quien se encargó de ponerla en su lugar. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro. Adelante, diputado Robles Montoya. Muchas gracias, diputada Sauri. A estas alturas, compañeras y compañeros legisladores, a estas alturas, pues la verdad es que ya no me sorprende la incongruencia que exhibe la oposición. Vienen ahora a esta tribuna a acusar sometimiento del Poder Judicial cuando hace unos meses defendían su autonomía a capa y espada. Hace meses aplaudían la resolución de inconstitucionalidad de la Corte sobre la ley de remuneraciones. Promovían controversias contra el acuerdo del Ejecutivo sobre la Guardia Nacional y vitoreaban jueces y magistrados que se pronunciaban en contra de que se les redujeran sus estratosféricos sueldos. Pero ahora
Como no les gustó la resolución sobre la consulta popular, entonces vienen a decir que el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo. Si la Corte hubiera determinado la inconstitucionalidad de la consulta, entonces vendrían aquí a decir que la Corte hizo prevalecer su autonomía y que resolvió conforme a derecho, que no se sometió a los caprichos, dirían ustedes, del presidente. O sea, que para ustedes la rectitud de la institución depende de que se resuelva lo que ustedes quieren, o más bien de que su resolución sea contraria a este gobierno. Pero, compañeras y compañeros, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones. Y en la Cuarta Transformación no mandan los grandes empresarios, ni los intereses económicos que tenían a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, como títeres de sus intereses. En la Cuarta Transformación, el pueblo es el que manda, y aunque les duela, el enjuiciamiento a los expresidentes no es una ocurrencia de quienes formamos parte de la 4T. Es un clamor popular, es una exigencia del pueblo de un pueblo profundamente agraviado por la actuación de quienes, como presidentes, se sirvieron del cargo en beneficio propio y de sus cómplices. Y no, los derechos humanos de los expresidentes no son puestos a consulta ni están a discusión. Entiendan que el meollo está en la pregunta de la consulta. Si la pregunta fuera si la ciudadanía está de acuerdo a que se juzgue a los expresidentes, entonces la consulta evidentemente sería inconstitucional, porque efectivamente la acción penal no puede derivarse de una voluntad popular, sino de elementos que acrediten la probable responsabilidad. Pero no se va a preguntar eso. La Corte resolvió que la materia de la consulta es constitucional y modificó la pregunta precisamente para evitar que tuviera rasgos tendenciosos o elementos que la hicieran inconstitucional. Pero lo importante, compañeras y compañeros, es que una deliberación transparente y argumentada, en una deliberación así, la Corte resolvió con apego al derecho que la materia de la consulta es constitucional. Y les recuerdo que la Constitución señala claramente, muy claramente, que cuando la participación total de la consulta sea del 40% o más de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Así que mienten quienes han venido diciendo que esta consulta no será vinculante, porque si vota el 40% más de la lista nominal, lo será. No más impunidad. De la mano del pueblo, en el 2021 iremos porque se sancione a quienes nos endeudaron, a quienes se enriquecieron a costa de la gente, a quienes permitieron el saqueo a mano de los grandes intereses económicos, a quienes bañaron de sangre al país, a quienes lastimaron a México. Esta es una victoria del pueblo de México, es una victoria del propio presidente, y Gerardo Fernández Noroña, también es una victoria del PT, porque tú y yo, con mucha anticipación, dijimos que saldríamos a promover esta consulta popular. La justicia será ahora, porque la justicia de antes era una simulación. ¡Que viva la Cuarta Transformación! Pero, diputado Fernández Noroña, por alusiones, tiene usted la palabra por 1 minuto desde su curul. Sí, diputada Sauri. Dice el PRI y el PAN que si hay evidencias de los crímenes realizados por los expresidentes, se presenten las pruebas. Parece que no ven a García Luna preso en Nueva York,
y a Cienfuegos preso en Los Ángeles. Parece que no vieron la enorme corrupción de sus gobiernos, de Fox, de Calderón, de Peña, de Cedillo, de Salinas. Parece que son insensibles al atraco nacional que realizaron sus compañeros de partido. Yo simplemente les digo que no sean cara dura y que también tienen pruebas, y si son consecuentes con lo que dicen, pues que las presenten y que presenten las denuncias. De cualquier manera, la consulta va, como bien lo dijo aquí Benjamín Robles, nosotros la promovimos y vamos del brazo ahí, de la mano con el compañero presidente y sobre todo con el pueblo de México, que lo exige como un enorme clamor popular. Fin a la impunidad y el hito de que por primera vez se juzgue a los expresidentes en México. Pues de esta manera el diputado Benjamín Robles Montoya, así como el diputado Fernández Noroña, pues les dieron un estate quieto, un cachetadón, una callada de boca a estos pues conservadores, a esta oposición que de verdad que son cínicos al tratar de engañar al pueblo, sabiendo que el pueblo ya despertó, el pueblo ya no les cree a estas personas. Así que pues no vengan a darse pues golpes de pecho diciendo que son pues los que más ven por los mexicanos. Así es, amigos, pues esta fue la información, espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que cada vez que subamos un video o una información tú puedas checarlo al instantáneamente arriba si te gustó esta información, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.